Boa noite. Welcome back na Chasing Health. Meu nome é Dahariana Everts. Nos podcast Chasing Health, foco sirba cuida de serviço aqui na Aruba. Tur luna, nós foco sirba diferente tema. E luna de outubro aqui, nós também tem par de tema na que porta um tique incômodo para papel overage, pero nata sumamente importante para conscientizar e compartilhar informação tocando dessa aqui na. Hoje, nosso episódio vai foco sirba higiene menstrual de ser mulher de idade mais jovem até mais grande. Hoje nós também temos doutora, junto com nós, doutora Marcela Realpe. Boa noite, doutora. Hola, boa noite. Para por mim, eu vou pedir danke para portar presente e danke para tomar um momento também para papo over o tema de higiene menstrual. Okay. Nós temos diferentes perguntas para o doutor, pero me quer para o doutor explicar um pouco de seu trabalho e também na onde botar exercer isso aqui. Ok, mi nombre está Marcela Realpe, mi está ginecólogo. Actualmente mi está trabaja en la Urgent Care Aruba. Soy colombiana. Vivo hace 4 años acá en Aruba. Y pues estoy feliz de trabajar acá. Perfecto. Doctora, para comenzar, ¿qué es lo que le dio la pasión para trabajar como ginecóloga? ¿Qué fue la llamada que recibió? Wow, eso fue hace mucho tiempo. Creo que muchas veces me he hecho esa pregunta, pero una vez pensando que por qué yo quería ser ginecóloga, me di cuenta, bueno, cuando estaba en la universidad, en la parte de, uno hace rotaciones por todos los servicios. Entonces, creo que ese fue el que más me llamó la atención, que es como el 9º semestre. Pero antes de eso, identifiqué que muy pequeña, cuando estaba en el colegio, jugaba con mis amigas a atender partos. Okay. Y dibujábamos en el tablero que era la clínica y bueno, no sé, después me puse a pensar, wow, ya va, desde que era pequeña me gustaba. Y si ahora lo digo sin lugar a duda que es mi pasión y que no podría, o bueno, podría hacer otra cosa, no sé, pero no creo que tuviera la misma pasión por hacer las cosas que haciendo esto. Y me siento feliz haciéndolo todos los días. Hay momentos como en todas las profesiones que siente uno que pues uno tiene, es como un roller coaster, pero pienso que la mayoría de los momentos es estable ese sentimiento, entonces pues eso es lo que me motiva todos los días. Y hay cosas específicas en la ginecología que me llaman más la atención, pero bueno, creo que es todo un mundo, entonces pues acá estamos para ayudar a la gente. Sí. Aparte de la familia, la pareja, los hijos y amistades, ustedes debe ser de una de las personas más favoritas de un ser mujer, porque venimos con preguntas que son incómodas, no sabemos cómo contestarlas y Doctor Google no nos va a contestar todo tampoco. Y creo que el tema que vamos a hablar hoy de higiene menstrual es algo que muchas mujeres, puede ser que pensamos que sabemos todo, pero ese es un proceso que pasa a diferentes edades y la menstruación no se repite la misma manera todos los meses, porque puede ser una experiencia diferente que yo tengo y que le tiene usted también. Para comenzar, la variación que tenemos de edades de la primera menstruación, ¿por qué hay tanta diferencia en las mujeres de esto? Pues lo que pasa es que no es que, eso es como un average, ¿sí? Entonces, acuérdense que en medicina las cosas no son como blanco o negro. Nosotros tenemos unas probabilidades. Hay cosas que sí son exactas, pero hay otras que definitivamente no. Entonces, lo mismo pasa con un ciclo menstrual. Eso depende de cómo se vaya madurando esa comunicación que debe haber entre el cerebro y el ovario para que se dé el ciclo menstrual. Entonces, aproximadamente la mayoría de las mujeres
tienen su periodo menstrual entre los 10 y los 12 años, pero hay algunas que pueden experimentarlo un poco más adelante, por así decirlo. Como los late bloomers que me dicen también. Sí, pero no es lo común. Sin embargo, siempre es importante que sepan que la menarquia, que es la primera menstruación, viene antecedida, o sea, antes hay unos eventos que son claves para yo saber que prontamente va a llegar la menstruación. Entonces, el crecimiento de los senos, la aparición del vello púbico y el vello axilar, entonces son eventos que anteceden que yo tenga mi menstruación. Entonces, o sea, no debe ser, o sea, si una paciente que ya tiene 14 o 15 años y no ha tenido su menstruación, no es normal. Entonces, uno debe empezar a preguntarse qué está sucediendo, y más si no tiene estos eventos que ya debieron aparecer. Pero si una niña tiene ya estos eventos, yo próximamente creo que ella va a tener su menstruación. Entonces es simplemente como no angustiarse, pero sí saber los límites de cuándo debe aparecer. Y en cuanto a lo que me preguntabas ahora, que si con mis hermanas yo pudiera tener diferencia en la aparición de las menstruaciones, claro, sí, porque somos diferentes. A veces puede haber una coincidencia cuando ya tenemos las menstruaciones, pero inclusive eso no es algo que pueda pasar todos los meses, pero sí nos pareceríamos más a cómo fue nuestra madre. Entonces esa es como nuestra guía. Pero a veces, o sea, no es tan normal que si somos 3 hermanas y mi mamá tuvo su primera menstruación a los 12, yo la vaya a tener a los 15, me voy a parecer más a mi mamá, más que todo eso. No a mi tía, ni mi abuela, ni mi prima. No. La primera línea de consanguinidad es la que me transmite las enfermedades, ¿sí? Okay. O sea, mis hermanas y mi mamá. Ahí sí me puedo inclusive comparar, pero más allá en mis líneas familiares no soy parecida. Entonces, sí tengo algo, pero ya va, es un genoma muy grande. Entonces, pues no es igual. Entonces, simplemente es que nos preguntemos o que pues nos enteremos de qué es lo... Por eso es tan importante que si uno tiene una duda, uno acuda al que sabe, porque muchas veces se presenta eso. Pero si mi hermana tal y yo y mi abuela... No, pues mira, ten claridad que esto puede pasar, que ya ha aparecido, que esto es lo normal, que no es anormal. Y si no ha aparecido, pues entonces entremos a ver qué es lo que está pasando y evaluemos. Sí, y creo que algo que mencioné es muy importante para recibir la información correcta también de esta etapa, porque muchas veces recibimos las preguntas, también las personas que nos siguen, que, ok, si voy a llevar a mi hija o a mi sobrina, a mi nieta para la ginecóloga es porque la estoy preparando para algo más adulto. Al contrario, pensamos que tenemos que ir a alguien que se especializa en eso para hacer las preguntas más básicas para estar informadas. Pero el link de tener miedo de ir a la profesional que tienen enfoque como ginecología para ir solamente cuando se está poniendo adulta, no, podemos ir de una edad joven para preguntar algo, ¿no? Claro, y deben. Yo pienso que es lo mejor. Porque hay muchas cosas que, sinceramente, si mi mamá me hubiera llevado al ginecólogo cuando yo era pequeña, quizá hubiera sido menos traumático haber tenido la menstruación cuando nunca me imaginé que eso iba a pasar en mi cuerpo. Y alguien que me explicara por qué pasa, qué es lo normal, que no me sintiera avergonzada porque sentía vergüenza.
De hecho, me acuerdo de algo que me pasaba y era que no me gustaba comprar pads en un supermercado, me daba pena. Y mi mamá me decía, ay, pero ¿por qué te da vergüenza? Y no sabía cómo explicarle. Pero si yo hubiera podido saber que eso era algo tan normal, no hubiera tenido vergüenza. Sí, ¿Sí? sí. Y pues es que ir al médico no es cuando yo estoy enfermo, sino ir al médico es para enterarme qué le pasa a mi cuerpo y qué es lo normal y qué no lo es. Ya, sí. Y también creo que algo importante para preparar a los jóvenes, por ejemplo, muchas veces cuando nos da el primer periodo, entonces estamos en pánico, como usted dijo, la trauma que tiene uno en ese momento porque te está saliendo sangre de un lugar que nunca viste sangre antes, tienes Sí. mucho dolor, hay algunas personas que ni tienen dolor, para comprender también que posiblemente tú vas a ser una joven que tiene esos dolores y puede ser que no, pero recibir lo más básico de información con este tema. Claro, porque eh, muchas veces pasan muchas cosas que yo no comprendo, pero ¿por qué tengo tanto dolor si no me ha llegado nada? Ujú, ujú. Eso podría suceder. ¿Por qué me siento mal geniada cada vez que me va a llegar la menstruación? Sí. ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me siento diferente? Entonces, a nuestra consulta pueden acudir eh, con sus hijas pequeñas, 10, 12 años, 8. La más pequeña que ha atendido acá en Aruba ha sido como de 6 añitos. Pero, y por diferentes causas. Pero siempre me preguntan eso las mamás, ¿cuándo puedo traer a mi hija? Ujú. Pues entre los 10 y 12 años está bien. Para que le expliques, me dice. Sí, Ujú. y está bien. No es, o sea, es totalmente acertado, porque es mejor uno saber y entenderse y saber la importancia de de conocerme para así detectar que él no es normal en mí y así poder acudir antes de tiempo, antes de que pase algo malo. Entonces, pues, pienso que ah, desafortunadamente, aunque hemos avanzado mucho en la comunicación y la tecnología, eso también nos ha llevado a mucha desinformación. Sí. Entonces, pues mucha gente no sabe o hacen muchas cosas que se van pasando de como un voz a voz, Ujú. o que hace, no, yo hice esto, entonces haz esto que de pronto te funciona, o eso le pasó a mi hija, entonces a tu hija también. Entonces, pues es una desinformación Ujú. que uno mejor debe aclarar con la persona que sea idónea para que me dé esa información. Sí. Es como pasar la información tradicional que tenemos de la abuela o la tatarabuela y nos seguimos a nosotros en vez de adaptar a base de la tecnología moderna que tenemos. Y pienso también que, o sea, que aquí en Aruba nos da mucha vergüenza para preguntar ciertas cosas. Entonces, con el doctor de casa apenas ni me atrevo a preguntar algunas cosas y después tienes que estar como que, ¿sabes qué? Es mi cuerpo, no me siento normal, debo ir, tengo que hacer las preguntas porque si no voy a estar confusa y voy a buscarlo por Google y no sé qué, entonces me voy a confundir más. Pero creo que uno tiene que estar open para hacer esas las preguntas que son incómodas y también para hablar de ese tema, especialmente porque nos afecta a nosotros, a las mujeres. Entonces, Sí, pues la verdad yo no estoy tan de acuerdo con que uno que tiene que ser una mujer para que me pueda entender. No, ya. yo no estoy de acuerdo con eso. Pero ya, pues sí, es diferente porque es que yo soy médico. Ujú, Entonces, ujú. pues no me, o sea, yo me siento igual con un hombre que con una mujer en ese sentido. Y puedo hablar con un colega mío y decirle, si me pasa esto, tengo esto. No, y voy a hacerte la citología, bueno, pues hágamela usted, a mí no me Sí, importa. Pero eso es porque yo soy médico. ya. Pero no pasa igual que la gente. Entonces, Ujú, la gente prefiere que y se sienten aliviados que yo sea una mujer. ujú. Bueno, las mujeres.
Pero entonces yo pienso que uno no debe tener pena en preguntar. Es mejor estar sonrojado un momento, pero y si no encuentras tu respuesta, pues ve y busca otro profesional que te pueda ayudar. Porque muchas veces, a veces tienen de pronto encuentran una respuesta incorrecta en el profesional. Pero bueno, eso no pasa. No pasa, o sea, no, puede que no pase porque, puede que pase porque es sencillamente un médico general o un médico de casa que sí el médico de casa es un médico familiar que sabe un poco más de cada una de las especialidades, sabe un poco de cada especialidad, más, o sea, ha profundizado más que un médico general, pero muchas veces no encontramos la respuesta. Pero yo pienso que uno debe confiar más yo confiaría más en un médico que en una persona que de pronto no tiene conocimiento. Pero sí, o sea, debemos preguntar, debemos investigar, o sea, investigar con las personas que saben, porque muchas veces Internet nos puede dar mucha información hay información que es válida, pero hay otra que no. Ya, correcto. ¿Cómo sé yo cuál sí, cuál no? Entonces, pues, eso es lo más importante. Okay. Y si podemos hablar sobre el ciclo que tienen las mujeres, de cuántos días normalmente es el average que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un ciclo menstrual. Bueno, entonces un ciclo menstrual normal es entre 28 y 35 días. Eso quiere decir que puede venir 28, cada 28 días, cada 30, cada 29, ese es el average. Y la duración es aproximadamente entre 4 y 8 días. Eso es la normalidad. Cualquiera que se salga de eso es anormalidad. O sea, si es menos de 28, si es más de 35. Entonces eso ya es anormal. O un sangrado superior a esto, pues más días. Inclusive uno puede hacer la medición en pads, pero es un poco más complicado de entender eso para saber los litros. Eso nos funciona más a nosotros que sabemos cuántos litros debe sangrar una paciente en una menstruación, para saber que esa paciente o está sangrando más de lo que, pues para saber si esa paciente está sangrando más de lo que debería. Entonces, ese debe ser el comportamiento normal de nuestro ciclo, pero hay ocasiones especiales como la premenopausia, que es aproximadamente entre los 45 y los 50 años, en que los ciclos se van acortando. Y eso es muy típico. Entonces ya no son ciclos de 28 a 35, sino que son de 22, 23 días. Y uno sintiera como que sangra 2 veces en el mes. Pero no es eso. Lo que pasa es que nuestro ciclo se ha vuelto más corto. Pero eso es un proceso fisiológico que se da por la menor cantidad de huevos que ya tenemos en nuestro ovario. Y pues es característico de ese estado premenopáusico. Y eso no quiere decir que esté mal. Pero las pacientes no saben eso, entonces hay que explicárselos para que no se sientan ya, o sea, abrumadas con ese nuevo cambio. Es importante que las pacientes sepan, porque muchas veces piensan que tienen irregularidad en la menstruación, pero no es eso, es un cambio fisiológico. Entonces, pues, fisiológico quiere decir que es un cambio esperado para ese evento que está sucediendo en el cuerpo. Y el transición, que cuando termina ese proceso es cuando uno le da la menopausia que va viniendo en camino, ¿verdad? La menopausia como tal, la definición es la ausencia de la menstruación, pasa un año y nunca más regresó. Eso es menopausia. Wow. Pero la menopausia tiene antes algo que se llama un climaterio, que es eso que estoy mencionando, que es la premenopausia. Después de la menopausia viene el estado posmenopáusico, que se caracteriza por la ausencia de estrógenos en su mayor proporción, que genera otras características en el cuerpo de la mujer. Y si puede recomendar, por ejemplo, a las jóvenes, porque mencionó que a veces en la edad un poquito más grande es cuando posiblemente van a tener 2 veces la menstruación. Pero si esto ocurre en las jóvenes de 18 a 19 años, ¿qué es lo primero que usted puede recomendar para que hagan? Consultar.
Consultar porque pueden ser diferentes causas. No sé, ovario poliquístico, endometriosis, embarazo. Entonces, uno sabe qué es lo que debe preguntarle para determinar qué es lo que de verdad tiene esa paciente. Y si no llega a tener ninguna de estas anteriores, pues debe entrar a... Y si todo está dentro de la normalidad después de los exámenes que uno le haga, pues ahí sí tiene que entrar a ver cuál es el tratamiento para esas pacientes. Ok. Teníamos una pregunta aquí que nos mandaron, fue si aquí en Aruba hacen hormone imbalance tests. ¿Es algo que así aquí hacemos o no? Pues sí, a lo que se refieren con eso es que si yo puedo hacer una medición de las hormonas, sí, claro, obvio, en todas partes, en el hospital, en el laboratorio familiar, bueno, no quiero hacer aquí en nuestro laboratorio, en MedLab, eh, en todos, o sea, si quieres saber cómo están tus hormonas, claro, se pueden hacer todas, se pueden chequear todas. Son o sea, es un chequeo básico. Ok. Y ese es, casualmente que esta persona me esté preguntando esto, porque yo nunca he escuchado, nunca me ofrecieron también para hacer ese test. Ese es algo que tenemos que preguntar al doctor general, nuestro doctor de casa, para hacer este test. No, O, no. No es una cosa que uno hace de rutina. ok, Porque yo no estoy sospechando que mi paciente esté mal. O sea, no es algo como un screening, ok. como un pap test. No es lo mismo. Un screening es una prueba diagnóstica que yo hago en una población que está en riesgo de tener una enfermedad para saber cuáles y que no genera ningún síntoma, nada, para saber cuáles de esas que están en riesgo pueden tener esa enfermedad. Pero este hormonal imbalance yo no lo solicito a no ser que yo esté sospechando que esa paciente pueda tener un hipotiroidismo, una hiperprolactinemia o un síndrome de ovario poliquístico. Muchas veces he tenido, con respecto a eso de hormonal imbalance, pacientes que me dicen, doctora, y están en edad fértil, doctora, yo no lubrico. Yo quiero saber cómo están mis estrógenos. Pero ya va, es otra cosa totalmente diferente. No, tengo que primero explicarle cómo está funcionando su cuerpo, qué es lo que está sucediendo, que es totalmente diferente a tener un desbalance hormonal. O sea, no tiene absolutamente, no está relacionado. Yeah. Y en esa paciente yo no estoy pensando que eso es lo que ella tenga. Más bien estoy mirando que esa paciente con esa edad, con esas características, con esos síntomas que tiene, está teniendo otra cosa, pero con respecto al que eso se tiene que hacer como un chequeo de rutina, como el que yo debo hacer con, no sé, bueno, con el PAP, con el autoexamen de mama que lo debo hacer todos los meses, es diferente, o sea, eso no lo voy a solicitar a mi médico, no, quiero que me hagas un chequeo de mis hormonas, porque no, eso lo hago en pacientes en las que yo estoy pensando que tienen algo que les está afectando. Okay. Otra pregunta que tenemos es, whatever sanitary products I use is not the same for everybody else. Entonces, el producto que una usa, si es Cotex, si es tampón, etcétera, es algo que no puedes usar con todas. O esto varía por tipo de cuerpo, tu estilo o... No. Tú utilizas con lo que, o sea, lo que a ti te siente mejor o te sienta mejor, o sea, con lo que te sientas cómoda. Hay pacientes, y me pongo en ese grupo, que no puedo utilizar pads porque me genera una irritación a nivel vulvar enorme. Entonces yo preferí utilizar los tampones. Cuando era pequeña utilizaba pads, porque pues eso fue lo que me enseñaron en mi casa. Claro. Pero ya más grande yo tomé la decisión de utilizar tampones. Y ahora utilizo la copa menstrual, es diferente.
Sí. Entonces, eso es en gustos. Eso es en cómo me va mejor a mí. Venden de todo. Para la noche, pads para la noche, pads para el día, pads más delgados, no sé, con cubierta de algodón, Con las de plástico, alitas. con Sí. alas, sin alas. Entonces, eso es como voy probando que me va yendo mejor. Y sí, hay cuerpos que responden diferente porque yo no puedo... hay pacientes que les genera irritación, hay otras que no, les va perfecto, lo aguantan. Hay otras que les da miedo usar tampones. A mí me parecen más higiénicos los tampones, Sí. ¿sí? Y Toma menos espacio de hora de tirarlos afuera, entonces lo puedes lograr y lo botas. En cambio, es un Syncotex, dependiendo si usas grandes o pequeñas, toma más espacio, pienso yo. no, sí. O sea, el tiempo en el que los cambias, pues va a ser diferente. Porque un tampón sí lo debes estar cambiando con mayor frecuencia porque se puede llenar más rápido en flujos muy abundantes. Pero me refiero más por la mezcla de los olores, ¿sí? Que es normal, ¿sí? Pero eso es mi visión. Sí. Porque no todas quisieran usar se sienten inseguras al tener un tampón dentro y pueden ocurrir accidentes. Sí. Que los tampones no son inseguros. Si lo que es inseguro es dejar un tampón dentro de la vagina por mucho tiempo. Y eso puede ser muy grave. Tú de eso sí te puedes morir. ¿Sí? Eso sí es muy grave. Pero usarlos normalmente, no, si tú los sacas, lo importante es que los saques. Después de cuántos, vamos a decir, después de una hora tiene que cambiarlo o dependiendo del flujo No, de la mujer. Dependiendo del flujo, porque si mi flujo es muy abundante, pues entonces lo voy a tener que cambiar cada 3 horas. O en los primeros días que el flujo es mayor, pues lo tendré que cambiar más veces. Y el tamaño puede ser diferente. Pero si mi flujo ya son los últimos días de la menstruación, inclusive puedo utilizar un tampón al día. Yeah. ¿Sí? Si el flujo es pequeño, chiquitín. O hay pacientes que pueden utilizar un panty liner al final de la menstruación para no tener que usar un tampón. Sí. Lo bueno de la copa menstrual es que se lo inventaron unas personas que tienen conocimiento y empezaron a mirar con todo este boom, obviamente, de cuidar el ecosistema, de utilizar algo que sea ecológicamente sostenible. Entonces, y que sea cómodo para la mujer, que sea reusable, o sea, que lo puedas, que no tengas, que sea más económico, porque eso es importante. Y que sea compatible, que el material sea tolerable para el cuerpo. Entonces, es muy sencillo de utilizarlo. Obviamente mucha gente no sabe porque no es algo como tan comercial, pero ahora sí, más en las redes sociales que en televisión. Pero, porque pues en los comerciales sí puedes ver comerciales de toallas higiénicas o de tampones, pero de copa menstrual no. Eso es algo más un boom que ha estado más en social media. Sí. Entonces, y hay de diferentes tallas, hay de diferentes colores. Tú te la pones y a las 12 horas la puedes desocupar dentro del WC y ya, o sea, no pasa nada, la lavas. Creo que el tocante del menstrual cup es algo que aquí en Aruba no lo están usando todavía en Big Bear. Lo puedes ver, por ejemplo, en TikTok, en Instagram es algo muy popular que yo lo veo con frecuencia, es a base de lo que veo normalmente. Pero creo que también que el menstrual cup no hablan mucho de ello porque es lo mismo que antes cuando vino el tampón, que las mamás estaban que no puedes usar los tampons porque eso afecta tu virginidad. Ese tipo de mentalidad también piensan y ahora con el menstrual cup van a pensar lo mismo, que ok, no sé de eso, entonces ¿por qué lo vas a usar? Mejor usa lo que es basic, que es safe, porque tenemos conocimiento de ello. Entonces es una Lo que pasa idea. es que es difícil
Y yo me pongo a pensar, cuando mi mamá nunca me habló de eso. Sí. Es difícil. Pero ahora que tengo la oportunidad de ser mamá, yo no pienso, no le voy a decir a mi hija cómo no usarlo. Pero es que yo soy médico. Ya. Y yo le hablo a ella, yo no le digo ni chan chan, ni la florecita, no. Esa es tu vagina, ese es tus senos, ese es tu ano. Pero es que yo soy médico y yo entiendo a las mamás que se sienten como le hablo. Pero eso es muy importante. Y también, y ella me pregunta, ¿y esto para qué es? Porque yo los tengo ahí. Y entonces ella me pregunta, ¿y eso por qué? Pero entonces tengo que explicarle, porque no me parece válido y pues con tranquilidad, porque sí, pues me puedo sentir apenada en un momento, pero tengo que hacerlo. Ya. Pero ya va, eso no se lo puedo pedir a todas las mamás porque no es igual y no es lo mismo. Pero, ¿y cómo le vas a decir? Métete esto dentro de la vagina cuando tú sabes que tu hija es virgen. Ya, ya. Difícil, ¿no? Entonces lo que tú puedes probar más bien es como, bueno, enseñarle los pads primero. Yo sinceramente, que hayan copas menstruales para mujeres vírgenes, realmente eso sí no lo he visto. Ya. Entonces, pues, pienso que eso podría ser una opción de pronto cuando la niña esté un poco más grande. ¿Mm? Pero tan pequeña quizá prefiero dejarla ya quietica. Con pads también para ver Sí. se maduraron en mantención de su menstruación también. Porque cuando comienzas con la primera vez, te vas a tener accidentes, los pantalones y esto y eso. Entonces creo que más y va a ser un con poco tiempo, más difícil para ella introducirlo dentro de la vagina. La vagina, el himen de pronto no le va a permitir que ella, si es un himen que no es totalmente abierto, porque hay himenes que son fenestrados, o sea, que son como una malla, solamente tiene pequeños huecos. Entonces yo ahí no puedo introducir nada. Entonces pienso que mientras ella deja de ser virgen, es mejor que utilice los pads, pero no está mal que ella conozca, tienes todas estas opciones, pero como aún no has tenido relaciones sexuales, es mejor que utilices esto. ¿Y qué son las relaciones sexuales? entonces va a comenzar. Creo que a veces para las mamás, las abuelas o los papás que tienen hijas, entonces tocar ese tema es como que, ay, no. No saben cómo comenzar con la conversación, pero por eso es tan importante que o tienen que ir al doctor o hablan con usted, por ejemplo, como ginecólogo, o también hay familia planeada que tiene estas conversaciones también Bueno, con por ellos. eso, entonces yo tuve hoy un papá, supongamos, en la mañana, y fue con su hija de 15 años. Y él me comentó cuál era su preocupación. Y me dijo, no, pues no estoy con la mamá porque somos separados, pero it was concerned about, I was concerned about all the things that she told me. Entonces, pues él llegó y pues ya estaba, yo creo que fue difícil para él, pero estaba tranquilo. Entonces, pues ya, pues toca asumirlo. Yeah. Porque ahora debemos pensar que lo que nosotros no le explicamos a nuestros hijos, esto sí se lo va a explicar. ¿Sí? Y mal. ¿Y por qué no crear una conexión con ellos? Una conversación. Es difícil, pero traten lo más que puedan. ¿Sí? Y creo que también para tratar de eliminar la vergüenza que siente uno y también para las niñas y niños no tener miedo de algo que pasa naturalmente con sus cuerpos. La menstruación es algo muy natural y tiene que no solo ya no tener vergüenza, pero también saber
de conocer dónde acudir y qué es lo que está pasando. Si tengo dolor, ¿por qué tengo dolor ahí? ¿Por qué me viene el periodo 1 o 2 veces? ¿Cuántas veces tengo que cambiar mi pads? O Todas todo esas eso. cosas, empezando porque ¿por qué me viene la menstruación? Ujú. ¿Qué es eso? Ya. Yo no tenía ni idea. Horrible, fue horrible. Para mí eso fue traumático porque además que nadie en mi curso tenía y yo sí, y yo, es horrible. Sí, Se sí. siente uno como un, no sé, weirdo o something like that. Pero entonces, bueno, la idea es que uno poco a poco, pero es algo que como padres tenemos que hacer, eso es una obligación. Y también para mi propia tranquilidad, porque si yo hablo, ellos también van a venir hacia mí a preguntarme y no a la amiguita y no, ¿sí? No, o sea, yo nunca voy a ser amiga de mi hijo, o sea, mi hija, o sea, no. O sea, amiga como mi amiguita, como mi cómplice. No, pero quizá de pronto sí quiero generar ese lazo de confianza para que cuando ella tenga la duda sepa que en mí puede confiar y que puede encontrar una respuesta que no esté juzgando, que no, sino que más asertivo esa comunicación. Hay un hype, creo que también una experiencia, por ejemplo, que yo tuve, si tenía primas que sí les vinieron en periodo y a mí todavía me tardó. Entonces, para mí, si me dio chance, es para escuchar lo que ellas hablaban, para saber un poquito, ok, eso es lo que pasó, ay, ¿por qué se está poniendo eso? Y todas esas preguntas que yo tenía, que ya no tenía ni manera de preguntarles también, porque le da vergüenza a uno, pero la curiosidad de los jóvenes es tremendo. Y si ven algo, quieren saber más. Y por eso creo que tenemos que tocar estos tipos de temas con las niñas y los niños para saber tener respeto a lo que el cuerpo hace, para no sentirnos incómoda para hablar de ese tema. Y creo que, por ejemplo, en América había un programa que hacían fiestas cuando las niñas tenían su primer periodo. Entonces, sí, para mí era No. impactante ver que compran torta y hacen todo de rojo para celebrar que le vino el periodo y le dan un nombre. Si yo me dio chance con mis 15 hacer una fiesta, me sentía mucho más mejor. Pero lastimamente no fue mi experiencia. Pero Ok. pienso yo, con mis futuros hijos, espero de tener la oportunidad, yo le tiro una fiesta. Voy a decirle de todo lo que quiera saber, vamos para el ginecólogo, vamos para el doctor, vamos a hacer las preguntas. Yo también voy a estar ahí con mi cuaderno preguntando más cosas, porque es un tema, ya, es Sí, difícil. pues si tú eres mamá bueno, eso va para cualquier mamá, le da pena o siente que no, mire doctora, yo definitivamente no lo puedo hacer porque me siento súper apenada, pues entonces llévele a la consulta. Tengo muchas pacientes pequeñitas que me han llevado, 14, 12, tengo, bueno, no, mejor no voy a hacer mención de eso, pacientes, y las niñas me ven como, ay, sí, sí, o sea, como que se genera un vínculo de confianza y entonces se sienten un poco más seguras y me dicen gracias al final, o sea, como que, y la mamá se siente un poco más aliviada. Entonces, pues se genera, y bueno, ella también, eso también es importante porque tú le estás diciendo a tu hija que es importante que vaya al médico desde el principio, Ya. no cuando ya no hay nada que hacer, como que eso es algo por allá que existe, no, sino que también es para que te dé información. Entonces, no sientan miedo de llevar a sus hijos si definitivamente no se sienten capaces o tienen más preguntas que no tienen, que usted no sabe ni siquiera cómo explicarle eso porque usted tampoco sabe cómo funciona. Entonces, pues llévelos y allá tenemos toda la información. Así como te lo estoy dando a ti, igual a mí me gusta hablarle a mis pacientes, explicarles todo y a las niñas también, hablarles a las niñas, no a la mamá. Ay, sí, mamita. No, tú no, no, es la paciente. Yo le hablo a mi paciente. Si mi paciente es tal y tiene 11 añitos, yo le hablo a mi paciente. Ya. Porque son así, mami, ¿cuándo me llegó la menstruación? Y ellas son las que tienen todo anotado, las mamás.
Entonces también es para enseñarle eso, ¿no? Tú debes estar pendiente de esas cosas, porque es tu cuerpo. Entonces, pues para saber tú no, que tiene una masa acá, no, pero yo no, ¿dónde era? ¿Derecha o izquierda? Entonces, es para que ella sepa, para que no sienta vergüenza, para que, ¿sí? Con todo el respeto, para poderle enseñar cómo está funcionando su cuerpo y que sepa, wow, ya sé por qué es que me pasa esto. Y Soy mujer, me pasa sí, esto. y también el cuidado que uno tiene que tener de bañarse con más frecuencia, especialmente cuando tiene la menstruación, que es algo, ya el cuerpo se siente muy sensitivo y estarán pendientes de, ay, tengo dolor, tengo que tomar paracetamol o cualquier medicina que nos prescribe el doctor, Claro, pero claro. Pero ahí sí tengo que hacer una acotación porque sí hay, no sé, bueno, hay una gran dificultad que se me ha generado en la consulta y es ver que estamos obsesionadas todas con respecto a la limpieza vaginal. Y se nos ha metido en la cabeza, bueno, no me incluyo ahí, pero se ha metido en la cabeza de las mujeres que entre yo más me bañe, voy a estar mejor. Tenga o no tenga la menstruación. Si tengo la menstruación, pues me baño el doble. Y así lo transmiten de generación en generación. Y precisamente eso me ha llevado a tener casos de niñas con flujos vaginales. Porque las mamás están obsesionadas con la higiene. Y resulta que ahí va para todas. La higiene vaginal no es benéfica en exceso. Esto que yo me baño por la mañana, por la tarde, por la noche, me pongo wipes, me lavo cuando hago pipí, me lavo cuando hago pupu, wow. es mucho. Entonces estoy viendo que hay una alteración muy, muy difícil ahora ya de tratar en todas las pacientes, porque eso es mi consulta. Si no tengo 3 en el día, es poquito. O sea, siempre, todos los días tengo el mismo problema. Porque se daña la flora vaginal por el exceso de lavado y vienen los hongos. Y eso son estos típicos flujos blancos, amarillos o verdes, clumpy, itchy, mucho ardor, ¿sí? Entonces, claro, te sientes incómoda, estás con muchos síntomas, más te lavas, más estás dañando tu ambiente vaginal normal y es cuando vienen los flujos vaginales por hongos, Sí. que no es una infección de transmisión sexual. Y también se puede dar en las niñas que están entre esos, o sea, que también son muy pequeñas. He tenido de 6, de 8, que no tienen nada. Y obviamente la mamá está súper preocupada y el papá, a veces vienen los papitos también todos preocupados. ¿Qué pasa? ¿Por qué la niña? Pero es que si la lavamos y vuelve otra vez y le lavamos toda la ropa y lo llevamos al laundry y todo y bueno. Entonces, pues es precisamente eso. Yeah. El exceso de lavado te daña tu ambiente vaginal normal y entonces si te pones jabón, hay unas que se han puesto vinagre, hay otras que se ponen... Es popular el douche también y hay de variaciones que siempre escucho a personas diciendo que tienes que comprar eso. Yo digo, no voy a tocar nada de eso. No, Porque eso es mi opinión personal es que eso es una estrategia comercial para que tú consumas. Tú no hay descrito en ninguna parte en la literatura médica o bueno, en este caso ginecológica, que las pacientes tengan que comprar o utilizar un jabón vaginal. Y especial jabón para el íntimo. el mercadeo es tremendo, que tienen de multicolores, balance your pH y Yo no es sé dónde se difícil. inventaron eso. No sé.
pues lo que pasa es que ahí no está escrito que tú lo tienes que utilizar solamente afuera. No, es literal que se lo ponen adentro, pa' den, y eso está mal. Entonces, y lo utilizan cuántas veces se bañan en el día, y obviamente acá en Aruba con tanto calor, pues yo me puedo bañar varias veces en el día, pero eso está mal. Ya, O sea, no, o sea, yo no me tengo, báñate tú, pero no te tienes por qué poner nada en la vagina, ya. porque te estás haciendo daño. Y se me están acabando las opciones para darte tratamiento y te vuelves resistente. Y eso es grave. Entonces es algo que tú no tienes. ¿Por qué lo estás haciendo si todo estaba normal? Ya. Si tú me preguntas a mí que yo cuántas veces me baño una vez al día y no más. En la noche si voy a salir o si voy a hacer otra cosa, una comida o algo que me... Bueno, pues ya me hago una ducha rápida de mi cuerpo, pero me dejo mi vagina quieta, porque entre más me lave, peor. Ya. Porque yo también soy mujer, yo soy ginecóloga, pero yo soy mujer. Entonces no debo tocarla. Ya. Entonces hacer un lavado, me levanto, me baño normal, me pongo mi jabón en el área que tengo que ponerla, que pues acá no puedo mostrarles, pero pues esas son las cosas que les explico en la consulta. Y me juego y ya, pero entre menos jabón yo ponga, muchísimo mejor. Entonces, que no, que es marca, no sé, corazoncito. Ah, bueno, sí, no está mal. Con el que me lavo todos los días, hay de muchas variedades, de muchos olores, todo para mi cuerpo, perfecto, utilízalo. Pero no necesitas uno especial para abajo o... ¿Y por qué te tienes que estar lavando cuando orinas? Yo les pregunto, no, doctora, es que yo me lavo cuando orino porque me da miedo, porque voy a oler. Uno va a oler, siempre, porque esta es nuestra humanidad. Así es como las axilas, allá abajo también tiene un Ya. olor, y eso está descrito. Se llama un olor sui generis. Que si lo he olido, sí, a todas, a todas. Las que están pariendo, las que no están pariendo, ¿sí? Las que llegan a la consulta por lo general, pues están recién bañadas porque son todas juiciositas, voy al médico. Pero ya, hay otras que no y tienen el olor y bueno, ¿cuál es el problema? Pero yo ya sé cuál es el bueno y cuál es el malo, pero Ya. cuál es el que yo sé que no es normal, que Ya. ahí sí está pasando algo, que si ahí hay sí una infección. Entonces, ya va, eso de la higiene menstrual, ¿Qué podemos hacer o recomendar a las jovencitas y las mamás y las personas de más edad, adulto mayor, para prevenir tener estos tipos de problemas? bueno, esto vamos a decir en la etapa de la vida que se da esto. En la edad fértil, o sea, desde que yo tengo mi primera menstruación hasta cuando se me va. Ahí es cuando yo tengo estos inconvenientes o estas recomendaciones que les voy a dar. La adulta mayor muy probablemente no va a sufrir de enfermedades por hongos. Eso es otro tema, esa es otra parte que podríamos hablar luego. Pero estas pacientes o nosotras que estamos en edad fértil, eh, porque nos llega todavía la menstruación. Entonces, lo que hay que hacer es que cuando tengas la menstruación, eso, pues debes bañarte todos los días, eso sí. Porque, pues, por higiene simplemente, porque la mezcla entre nuestro olor natural y el de la sangre va a producir un olor mucho más fuerte que quizá sí se vaya a sentir, entonces pues no te quieres sentir incómoda. Pero con una vez que lo hagas al día es suficiente. Si llega un domingo, estás dormida, no tienes la menstruación, estás en tu casa, no vas a salir, no te quieres bañar, ¿cuál es el problema? Después de las relaciones sexuales. Me baño porque tengo que bañarme y me meto los dedos y porque así me dicen y me meto y me lavo. Okay. Si tú haces eso
tienes una relación sexual esporádica, no utilizaste protección, no utilizaste ninguna clase de condón. Créeme que así tú hagas eso, igual estás expuesta a las enfermedades de transmisión sexual. Entonces eso no te va a ayudar en absolutamente nada. Yeah. En cambio, sí te afecta en tu flora vaginal normal. Yeah, yeah. Pues entonces, si tengo relaciones sexuales con mi pareja que estoy teniendo siempre, y ya va, ese es otro tema. Si me cuido o no me cuido, bueno, las tengo, bueno, eso ya es cada quien cómo hace sus cosas. Pues no, simplemente sécate el exceso y ya. Pero eso no quiere decir que tengas, que eso te voy a echarme 20 litros de agua para prevenir. No, eso no, y que eso me hace sentir más limpia, no. Le estamos cambiando, esa obsesión por estar limpias nos está llevando a que tengamos problemas con la flora vaginal importantes, que finalmente nos va a llevar a la resistencia y eso es difícil porque se nos acaban las opciones para tratar a los pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y además es súper incómodo. Muy incómodo tener este tipo de flujos vaginales donde tú te desespera el gravatamento y inclusive dormida te puedes rascar, te lesiona más el epitelio de la vagina. Entonces, bajémosle un poco. Si hay que ser higiénicos, en que sí puedo cambiarme mis pads 2, 3 veces y también si ya se me llenó, pues lo cambio, pero uno realmente por higiene no debería cambiarlos cuando se me llenen, sino con una regularidad para estar más limpia, sin necesidad de lavarme. Y ya si tuve un accidente, si estoy sangrando mucho más, pues me lavo, ¿sí? De resto, no hay necesidad de hacerlo todo el tiempo, ¿sí? Y lo mismo para las niñas. Hay que enseñarles eso. Sí, pues tienes la menstruación, báñate, porque pues estás sangrando, la mezcla es mejor. Pero si lo dejas de hacer un fin de semana, que no tienes la menstruación, no pasa nada. Perfecto. Doctora, si puede darle los mensajes finales a las mamás, a las mujeres en general de Aruba, que la visiten también si tienen pregunta súper esencial. Sí, claro. Bienvenidas a todas. Yo atiendo a niñas, atiendo a mujeres en edad fértil, o sea, pacientes que sean posibles, que tengan posibilidad de embarazarse, y a las abuelitas también. Cualquier pregunta que tengan, con mucho gusto se las puedo responder. También pues hacemos tratamientos de todos los que yo pueda hacer durante la consulta, pero estamos trabajando muy duro para que podamos implementar próximamente la parte quirúrgica de nuestro servicio, pues porque es importante también y pues hay mucha necesidad. Que pues podemos también ayudar a las pacientes con eso. Y pues las recomendaciones es que si tienen preguntas, acérquense para poder contestar y para poder saber cuál es la mejor opción para todas y cuáles son sus mejores, las mejores cosas que puede hacer todos los días. Qué es lo nuevo, qué está bueno, qué está malo, con respecto a muchas cosas, al comportamiento de nuestro cuerpo como mujeres, pero también a la anormalidad, o sea, qué sí está mal y cómo poder manejarlo. Sí, seguro. Muchas gracias, doctora. No, con mucho La vamos gusto. a tener como invitada en otros temas también, porque usted Claro, tiene con mucho mucho gusto. para compartir también. Sí, mucho. Para las personas que están en la casa, turgente, si tienen preguntas adicional, no lo olvida, vou por subir a website ou voorbij a social media de Urgent Care e também se botem perguntas que bolo quer hasi para nós e nós lo por hasi aqui no seguinte programa que doctor, nós lo zorg passa aqui na Pavo. Essa aqui da Chasing Health e nós lo topa outra boia. Passa boa noite.